Amigos, ¿qué tal? Una vez más, Mario López, aquí transmitiendo desde el Hotel Posada Viena, en esto que es Personalidades a Contraluz en México TV. El día de hoy quiero dedicar este programa a una persona muy especial, mi querida amiga Elsa Pacheco, que sé que donde quiera que esté, nos está viendo, está con nosotros, y bueno, agradecerle infinitamente todo lo que personalmente y profesionalmente compartimos. El día de hoy nuestro invitado es una persona que muchos de ustedes conocen y que muy seguramente lo recordarán por una anécdota en particular que vamos a comentar en el programa. El día de hoy nos acompaña Marco Rascón, que es un activista social de hace mucho tiempo, fundador del Partido de la Revolución Democrática, ahora empresario gastronómico, columnista, entre muchas otras cosas. Marco, Mario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy contento de estar aquí en México TV y contigo, ¿no? Mario, y bueno, esta evocación a nuestra amiga Elsa, ¿no? Que ahora sí que donde quiera que ande, debiste haber invitado, ella hubiera estado muy contenta, un medium para ver, pero está ella aquí, ¿no? Aquí está con nosotros. Aquí está con nosotros y aquí vamos a recordarla y prácticamente a tenerla presente a dar nuestra plática, ¿no? Así va a ser, mi querido Marco. Marco, cuéntanos para toda la gente que nos está viendo, ¿dónde y cuándo nace Marco Rascón? Bueno, yo nací en un pueblito que se llama Naco, Sonora. De ahí viene, si alguien quiere ahorita medio querer hacer humor por mi lugar de nacimiento, soy de Naco, Sonora, ¿no? Como podrán pensar de que ahí se explican muchas cosas, ¿no? Este es un pueblito que es fronterizo con Arizona, está entre Agua Prieta y Nogales. Es un pueblito, y va a ser un lugar muy importante, ¿eh? O sea, lo que pasa es que dicen que hace muchos años estaban ahí unos los viejos del pueblo, y de repente vieron que venía una víbora de cascabel, y de pronto oyeron unos tambores y unas chirimías, y voltearon, y por la garita venían entrando unos indios que venían danzando, ¿no? Chon, 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 con plumas y con todo, ¿no? Y de pronto empezó a posarse una gran sombra, y voltearon al cielo y era una gran águila. Y ya cuando el águila iba a agarrar a la serpiente, un tonto de Naco fue y le espantó. ¡Búscatela! ¿No? Bueno, ahí se nos fue el segundo piso, catedral, pero ahí va a ser la capital, ¿no? Y bueno, ya los indios aquellos, pues se siguieron, no tuvieron más remedio que seguirse bajando otros 2,000 kilómetros para abajo en búsqueda hasta que encontraron acá este lugar al que nos hemos tenido que venir nosotros. Yo, si ese hubiera sido el caso, hubiera nacido en la capital. Pero nací en Naco, ¿no? Nací en Naco. Marco, ¿qué es lo que más recuerdas de tu infancia? Bueno, yo pasé por eso porque mi mamá era de Naco, mi papá era de la Sierra de Chihuahua, y nosotros ya estábamos, pues ya vivíamos en Ciudad Juárez. Mi mamá nada más pasaba, es una cultura muy norteña de las mamás, ir a empollar a sus huevos en la casa de su mamá, ¿no? Entonces todos nuestros hermanos, 8, todos nacimos en la misma casa, ¿no? En la casa de la abuela, ahí en Naco. Pero inmediatamente pues éramos regresados otra vez a Ciudad Juárez, ¿no? De Ciudad Juárez la recuerdo, son recuerdos muy pues de un tiempo muy feliz. Vivíamos en una casa muy modesta, una familia muy grande, en un barrio muy céntrico de Ciudad Juárez, ahí en la calle Anáhuac, entre José Borunda y Vicente Guerrero. Si nos ven por ahí amigos de Ciudad Juárez, quizás sabrán de qué me estoy refiriendo. Y bueno, pues en aquellos ambientes, cuando yo empecé a tener noción de las cosas, pues estamos pensando entre mediados finales de los años 50, entonces era todo ese mundo un poco glamuroso que era entre pachucos, gángsters, todo mucha elegancia,
Ciudad Juárez era una ciudad muy cosmopolita, ¿no? En relación a lo que era Chihuahua. Y bueno, pues prácticamente hasta 1963 nos trasladamos de Ciudad Juárez a Chihuahua. Pero en aquellos años de la infancia, yo recuerdo, bueno, pues toda una vida de hermanos, muy de barrio, o sea, todo muy integrado, muy en la calle, muy en la banqueta, entre unos calores extremos y unos fríos también bastante fuertes. La gente en verano hasta las 3 de la mañana, los señores en calzoncillos, las señoras en fondo, toda la chavalada jugando en la calle hasta la madrugada, ¿no? Y pues era un lugar para tener una infancia feliz. Estaba el monumento, un parque, el monumento a Benito Juárez, ahí cerca, y mi papá trabajaba en el fronterizo, era periodista, y lo recuerdo como que lo que él se reía después, que era uno de los primeros faxes humanos. Él trabajaba en el periódico El Fronterizo y era traductor, porque él de profesión era telegrafista, entonces traducía de clave Morse, ¿no? Con los audífonos a la Remington. Entonces él está pasando los cables, sí. O sea, al lenguaje entendible, ¿no? Y esto a una velocidad impresionante, y ese era un trabajo de noche donde pues cruzábamos bastantes calles ahí para llevarle su torta, y esos eran también recuerdos que tengo muy en la memoria, ¿no? A ver, tú cuentas, ¿cuál es el personaje que más miras? Mira, de las cosas que me formaron mucho políticamente, y lo voy a decir, yo en aquellos momentos en Chihuahua, ya pensando en la parte de la adolescencia, la juventud, nosotros teníamos dos opciones, ¿no? O tres opciones había. Entre los que veían el futuro y el progreso, yéndose a trabajar al otro lado, que estaba en el barrio, los muchachos que decían, yo quiero un carrote de un Oldsmobile o un Chevrolet de esos de 30 metros de largo, ¿no? Entonces era irse a trabajar a Los Ángeles, desde lavaplatos a lo que fuera, pero el sueño americano y el American Way of Life era una atracción fuerte, ¿no? La otra parte era los que decidían, de aquí no me muevo, yo soy de Chihuahua, y les ganaba un poco el regionalismo, ¿no? Y a nosotros por una formación tanto liberal de mi papá, pero al mismo tiempo por ahí cayeron. Mi papá fue muy liberal y mayoritariamente en mi casa son mujeres, ¿no? Y entonces las mujeres salieron se venían a estudiar acá al Distrito Federal, eran de las primeras estudiantes de la Universidad de Chihuahua, cuando había 3 o 4 mujeres en la universidad, si no estudiar, y una de ellas fue con Eberto Castillo en aquellos tiempos a La Habana, Cuba, a una conferencia muy importante en La Habana. Estamos hablando de 1965-66. Es esa parte, y un disco que fue como muy, muy formativo. De repente mi hermana mandó unos discos a Chihuahua, ¿no? Nosotros estábamos adolescentes, y era, tú ponías, la etiqueta era Tchaikovsky, pero ponías el disco, había estamos hablando de los tiempos de la Guerra Fría, de los tiempos donde se platicaba en la casa como si fuera una realidad inminente, ¿qué vamos a hacer si cae la bomba atómica? ¿No? En El Paso, pues está el Fort Bliss, ¿para dónde vamos a correr? Y no faltaba la abuela o la tía que decía, nos vamos para Aldama. Aldama es un pueblo donde no pasa nada, entonces ya todos nos calmábamos, porque ya no pasaba nada, ¿no? Pero entonces en aquellos tiempos de la Guerra Fría, el significado de Cuba era pues de que se comían a los niños. Pero entonces llega ese disco y poníamos la primera y la segunda declaración de La Habana, y era
eran dos discursos de Fidel Castro definiendo el carácter de la revolución cubana y el significado de la revolución. Eso a nosotros nos formó, no tanto en la idea estrictamente, bueno, sí era una cosa muy simbólica lo de la revolución cubana, pero la otra parte era el reconocimiento y nuestra pertenencia a América Latina. Entonces nosotros empezamos allá en aquellos tiempos a mirar hacia el sur, o sea, el futuro nuestro, intelectual, cultural, político, ideológico, estaba hacia el sur, y sobre la base de una identidad latinoamericana con un conocimiento o una idea sobre el papel que había tenido Estados Unidos en la historia de nuestro país. Y desde ese punto de vista, creo que ahorita de tu pregunta, una de las gentes que más influyó pues fue Fidel Castro, y a nosotros pensamos y decimos, y hoy me dicen muchos, pero tiene 40 y tantos años de poder. Sí, pero ¿sabes cuál es el asunto? Que también lo tenía un poco Octavio Paz y lo tenía una cantidad. No te metas con mi juventud. O sea, son mis elementos formativos, ¿no? Que tienen que ver más allá de las cosas que como puedan haber estado sucediendo, que yo creo que es parte de todo un debate sobre el futuro de Cuba y todo lo que puede existir en términos de formas de gobierno, pero a final de cuentas son cosas que tuvieron que ver mucho en nuestra formación, no solamente Fidel, sino también toda la generación latinoamericana que está alrededor de esos eventos que nos acompañaron justamente en un momento donde por edad, por circunstancias, por tiempo, por papel que había desarrollado el gobierno mexicano, nos hizo y nos puso pues en el camino de que lo más importante que para nosotros era aportar a la transformación de nuestro país, generar cambios. En aquel momento, si tengo que confesar, no éramos demócratas, ¿no? Sí. O sea, teníamos una concepción de cambios que podían ser incluso insurreccionalistas. El gobierno nos fue poniendo en circunstancias cada vez más complicadas, y el 2 de octubre o el 10 de junio de 1971 prácticamente nos puso en el camino de la lucha armada aquí en México, pero tenía que ver también con lo que nosotros veíamos como los cambios que estaban sucediendo en el mundo, ¿no? Oye, ahora que tocaste toda esta generación revolucionaria y cambiante, ¿Salvador Allende influyó en algo en tu formación? Sí, aunque era de mucho, ¿cómo dijera? De mucho entusiasmo lo que estaba sucediendo en Chile, pero al mismo tiempo incluso era de un cuestionamiento, era como el contrapeso, porque la Revolución Cubana en sus primeros años, y sobre todo para el conjunto de América Latina, se plantea como única posibilidad de cambio y transformación la lucha armada. El caso de Allende abre un panorama que acerca a muchos de los sectores de la izquierda, de la gente que estaba peleando por cambios socialistas en nuestros países, los pone en la reflexión y luego también en el camino de una visión distinta. El golpe hace que eso sea un regreso muy abrupto, ¿no? O sea, hace un retorno muy, muy abrupto a la idea de la lucha armada, y sobre todo porque se empieza, yo digo que es para, ahora sí que para un roto un descosido, ¿no? En el asunto de que el desarrollo del militarismo con Pinochet, con la dictadura militar en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, etcétera, bueno, pues lo que genera es un auge de todos los movimientos armados en América Latina, y que obviamente tenía sus repercusiones generales, aparte de sus propias condiciones concretas de cada país. Podríamos hablar muchísimo del caso mexicano, pero la experiencia chilena tiene estas dos caras: el entusiasmo
también de que había otros caminos, y luego el regreso otra vez de que no hay posibilidades de una lucha democrática política, porque siempre las fuerzas, aunque les ganes con su propia legalidad, tendrán la tentación de arrebatártelo por medio de la violencia, ¿no? Decía Salvador Allende en su discurso en Guadalajara que bueno, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Sí, así era, sí. Oye, y en ese entonces, bueno, el concebirte como joven automáticamente había una connotación, incluso así te veían desde el gobierno, una bolita de jóvenes caminando en la tarde, noche, un poco pelo largo, etcétera, ya eras, o eras nosotros hacíamos la broma, ¿no? Que te agarraba el patrullero y decía, si no he hecho nada, no, pero vas a hacer. ¿No? Con esa mancha que traes, ¿no? Seguro, con ese morralito y con esos baraches y con ese pelo largo vas a hacer algo, ¿no? Pero hay que ver nada más, por ejemplo, en estos tiempos, recordaremos aquí, y nada más la foto esa que fue emblemática, publicada en Proceso, de Ernesto Zedillo, con pelo largo y con morralito, ¿no? A un granadero y así contra la pared, ¿no? Sí. Que era, pero pues ese es como un emblemático. Pero así como el caso de Zedillo, en ese momento, pues bueno, los caminos fueron muy amplios, ¿no? Tú eres economista de formación. Estudié economía, estudié una parte de antropología en la cárcel porque nos dieron la opción para estudiar, se hizo un programa de escuela abierta, la escuela de antropología, y como había muchos amigos, entre ellos mi hermano, etcétera, se movieron y empezamos a presentar materias en antropología en la cárcel. Ya cuando salí, aunque mi formación era más de médico, fíjate, ¿no? Pero en aquel entonces también el que no estudiaba economía estaba fuera de la revolución. O sea, era como entender hacia dónde podían ir las transformaciones, era muy importante, ¿no? Y entonces de ahí, saliendo de Chihuahua, de la penitenciaría, caigo aquí y caigo directamente a la Escuela Nacional de Economía, todavía era escuela, no era facultad, y ahí empiezo a estudiar economía, ¿no? Oye, ¿y por qué la UNAM? La UNAM era desde antes, pero ya para mi generación, la UNAM era no solamente el símbolo de la educación pública, que eso ya tiene una connotación de política educativa, sino ideológicamente era como el receptáculo también del conocimiento avanzado en términos de ciencias sociales, de economía, ideológicamente, para entender el mundo y sobre todo las transformaciones en las cuales nosotros teníamos nuestra convicción depositada. ¿Y a qué edad y cómo fue que ingresas a toda esta parte de la lucha social? Pues son prácticamente a los 15 años ya ando a mí me tocó una circunstancia en Chihuahua, cuando salíamos de la primaria, había la gran escuela. Chihuahua era muy chiquito, tenía 250,000 habitantes, pero la gran escuela secundaria era la escuela secundaria de la Universidad de Chihuahua. Entonces tú entrabas a primero de secundaria a la Universidad de Chihuahua, ¿no? Y que era una escuela junto con la preparatoria, donde ibas a estar 5 años, pero en un ambiente estudiantil de profesionistas, porque enfrente tú tenías a la normal, cruzando la calle, atrás estaba la escuela de Derecho, estaba a un lado la escuela de ganadería o veterinaria, estaba ingeniería, estaba atrás. Entonces el ambiente era de universitarios. Entonces llegabas tú como, ahora sí que las pulgas ahí que llegábamos de la primaria, entre niños todavía jugando al trompo y a las canicas, pero eso en un ratito ya estábamos imbuidos
de todo lo que era el ambiente estudiantil universitario de los que nos antecedían, ¿no? Entonces yo participo en una primera pues un movimiento estudiantil en 1967, que era una huelga de los estudiantes de la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar de Ciudad Juárez, luchando por incorporarse como escuela pública a la Universidad de Chihuahua, ¿no? Este fue como un antecedente que nos hizo y nos preparó más o menos, y luego ya viene en 1968, pero nada más para decir el contexto. Yo entro en primeros de septiembre de 1965 a la secundaria, y pues a los pocos días, de repente, apenas andas entre el asombro, conociendo la escuela, los nuevos amiguitos, en aquel mundo que éramos 3,000 estudiantes entre secundaria y preparatoria, ¿no? Un mundo inmenso, y de repente eso que oyes, unos ruidos en el cielo bastante fuertes, volteas y aviones militares pasando, ¿no? Entonces acababan de asaltar el cuartel de Ciudad Madera en Chihuahua, pero deja tú que eso era pues ver pasar aviones y nada más. El problema está de que los protagonistas del asalto pues eran estudiantes y maestros conocidos de la escuela de enfrente. Entonces toda la comunidad universitaria estaba conmocionada, estaba choqueada, ¿no? Entonces aparecen las primeras imágenes, las fotografías, el comportamiento de unos justificando el asunto, porque prácticamente mueren casi todos los asaltantes del cuartel, maestros y estudiantes conocidos, incluso brillantes en términos de calificaciones, y eso es así como un primer antecedente. Luego de nuestros grupos y nuestra generación, pues otro grupo en 1967-68 sube a la Sierra de Chihuahua también y forma un núcleo guerrillero que terminan la mayoría siendo fusilados en Tezopacos, en Sonora, y muertos allí en combate, ¿no? Y esto, bueno, junto con lo que era toda la efervescencia, hay una gran efervescencia estudiantil, reforma universitaria, empieza el crecimiento de las primeras colonias populares en Chihuahua, una migración masiva impresionante de campesinos, producto de la crisis agraria, que se van a vivir a las grandes ciudades, y entonces empiezan pues prácticamente a hacer los primeros caseríos y las primeras colonias, una radicalización a raíz de lo de Chile, ¿no? De todo el ascenso de Chile, de la democracia cristiana hacia la izquierda, ¿no? En Chihuahua era muy importante y era muy fuerte la democracia cristiana, y sin embargo aquí da un giro hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda, y entran ellos a conducir algunas luchas sindicales importantes formando el sindicato de la Pepsi Cola, otro de Triple de Parral, de madereros, bueno, son luchas ahí que van impactando, la cuestión de los electricistas de Rafael Galván, y movimientos campesinos importantes en la sierra contra los grandes latifundios, ¿no? Había grandes latifundios y ranchos inmensos de Lyndon Johnson, de los Hertz, que eran los grandes propietarios de periódicos en California, ¿no? Pero que tenían grandes extensiones, y luchas agrarias importantes que derivaron posteriormente ya en el echeverrismo, en lo que fue la formación de grandes ejidos, como el ejido del Largo en la Mesa del Huracán de Chihuahua y Sonora, y otros grandes ejidos que después se convirtieron pues en referentes muy importantes para la industria celulosa y de la madera, ¿no? en Chihuahua. Bueno, todas estas cosas pues nosotros las vivíamos de manera directa, y con aquella juventud nos comíamos el mundo, eso, y se nos hacía chiquito. Oye, y cuéntame, ¿cómo nace la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México? Fíjate que nace, bueno, es entre un acto muy muy espontáneo. La gente, yo lo atribuyo a una decisión popular. Ya después le tratamos, ya después se le buscó un origen mágico, pero fue eso combinado con algo de envidia popular,
¿no? Yo digo que tiene algo que ver con el vino. Yo participo desde 1983 en lo que era la formación de organizaciones inquilinarias en el centro histórico. Anteriormente, los movimientos urbanos que había desarrollado los grupos de izquierda aquí en la ciudad y en el país, eran más bien, tenían una connotación más bien como periférica en las grandes ciudades, ¿no? Y nosotros empezamos teníamos un planteamiento distinto, que el asunto era lo que estaba sucediendo con el problema de las rentas. Había un proceso de especulación inmobiliaria impresionante, resultado de la inflación. Teníamos una inflación de 180 y tantos % al año, ¿no? Entonces era exorbitante. Eso hizo que prácticamente la renta del suelo se viniera abajo. Los propietarios mejor preferían vender y depositar en CETES o en otro tipo de instrumentos, más que estar pensando que sus inquilinos fueran a pagar las rentas. Se impone desde 1982 una política muy férrea de controles salariales con todos los planes de austeridad, y esto, bueno, genera una escalada muy grande de especulación. Quien viene a poner en orden las cosas, en cierto sentido, es el terremoto de 1985, ¿no? O sea, esto lo hace más explosivo y lo hace lo hace explosivo, pero al mismo tiempo abre un camino de solución o de estabilización de esa crisis, ¿no? Inmobiliaria, sobre todo, de la vivienda en renta. Y es que el terremoto, nosotros planteamos, ya desde el 1983, veníamos planteando la necesidad de la expropiación de predios para lo que era vivienda de interés social, porque las tasas de interés de los bancos, y sobre todo para vivienda, incluso de interés social, estaba elevadísimo. En el Infonavit y toda la parte de Infovista, Infonavit, pues te tenías que esperar el turno y la voluntad a que el dirigente sindical, ¿no?, te abriera más o menos chance y que tuvieras un favor o tuvieras un apoyo, una palanca para poder acceder a una vivienda, ¿no? Esto generó una situación bastante tensa, y entonces empezamos a formar organizaciones de inquilinos en el centro histórico, atrás de la Arena Coliseo, fue una, ¿no?, en Leandro Valle 20 y República de Chile 49, y otra organización que formamos, que era la Coordinadora de Cuartos de Azotea de Tlatelolco. Toda la gente que vivía en los cuartos de azotea de Tlatelolco. Y en Tlatelolco, bueno, en un edificio tipo C, como el Chihuahua, que son 240 departamentos, pues arriba había unas vecindades impresionantes, porque había 120 cuartos, había un cuarto por cada 2 departamentos, una cosa así, pero eso multiplicado, entonces se volvió, eran unas vecindades, y obviamente una confrontación entre residentes, inquilinos ilegales, porque estaba prohibido el inquilinato, con la población flotante, que llegaba un poco como empleados de los inquilinos y los residentes, porque hay que ver cómo era, incluso en Tlatelolco, si le hacemos a la arqueología urbana, ¿no?, pues hay que ver qué tipo de departamentos eran los de interés social. Pues eran departamentos hasta de 120, 140 metros, con una infraestructura y cuarto de servicio, porque era la formación de esa clase media que había dado el milagro mexicano, que eran trabajadores al servicio del Estado. Entonces hay que ver de qué tamaño era la visión. O sea, Tlatelolco es un ejemplo nada más de ese concepto, ¿no? Bueno, entonces aquí era una contracción terrible y una cantidad de broncas. Nosotros formamos la Coordinadora de Cuartos de Azotea, viene el terremoto, se cae el edificio Nuevo León y el Tlatelolco queda súper dañado, y de los cuartos de azotea
hicimos los campamentos ahí en la Plaza de las Tres Culturas y en el Parque de Santiago, abajo ahí de Relaciones Exteriores, hicimos los grandes campamentos. Los residentes les empezaron a pagar renta, entonces se fueron y se acomodaron con sus familias, etcétera. Pero los cuartos de azotea, imagínate, casi una buena porción de los habitantes de los cuartos eran señoras que muchas de ellas apenas hablaban español. Nada más en el edificio Allende, uno de 240, vivía toda una comunidad de Huautla, Oaxaca. Pero entonces había fiesta, en lengua, mezcal, mole, todo, guelaguetza, ¿no? Había guelaguetza arriba en los cuartos de azotea en Tlatelolco. Era un mundo mágico. Dentro de la parte más urbana tenías unos núcleos culturales impresionantes allá en el centro de la parte urbana más desarrollada. Y entonces empezamos con algunas alianzas y relaciones. Estaba todo lo que era la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, organizada por jesuitas alrededor ahí de la iglesia de Los Ángeles en la Colonia Guerrero. Pero entonces eso se extendía a Peralvillo, a la Martín Carrera, a un lado de la villa, en Santa María la Ribera, en los lugares así muy tradicionales, pero donde está pegando fuertemente el problema inquilinario. Esto es antes del terremoto. Viene el terremoto, aquello se vuelve pues una condición para hacer surgir una cuestión de propuesta. Creo que en medio de esa crisis lo que fue muy importante es justamente el crecimiento de esta voluntad y esta necesidad de la gente por mejorar, ¿no? Yo platicando les decía, te dabas cuenta, ¿no? Los niños cómo iban a la escuela todos los días de la mañana, sus moños, las niñas perfectamente peinados, los niños limpiecitos, el señor iba a trabajar empleado con su traje, la señora vestida de la mejor manera, ¿no? Pero la vivienda era una miseria. Baños colectivos por familias en las vecindades, eso estaba, pero era masivo, ¿eh? Entonces tú tienes cruzado una expectativa de mejoría, ¿no? y de lucha, por ejemplo, por un cierto estadio social progresista, ¿no? Y por otra parte tienes unas condiciones terribles que no corresponden a esa expectativa. El terremoto viene y abre. Por eso se ha especulado mucho de la gran emergencia de esa sociedad civil que no se acuerpa ni por la idea política de los partidos, ni los conduce la cuestión electoral, ni nada. Y aquí eso a quien más le pega es justamente a una vieja estructura clientelar de gestión que el PRI tenía prácticamente desarrollado en todo el área central de la ciudad. Nosotros, como teníamos pequeñas siembras, el movimiento del 85, los damnificados, nos meten en ese canal, y siendo propositivos en la idea de que había que ver primero por la gente más que por nuestro discurso insurreccionalista loco, que podríamos, todas nuestras fantasías revolucionarias, nosotros nos aplicamos en toda esa parte social, nos aplicó a la idea que teníamos que salir avante y que la mejor manera de ganar y llegar a un cierto estadio de logros era que la gente tuviera vivienda. Para no hacerla larga, de pronto en 1900, estamos hablando de enero, febrero de 1987, nosotros, lo que eran los cuartos de azotea y de algunas vecindades de alrededor ahí de Tlatelolco, estábamos inaugurando más de 360 viviendas a 2 cuadras de Tlatelolco, donde señoras que apenas hablaban español con sus hijos
eran ahora propietarias de un departamento nuevecito, ¿no? A 3 cuadras ahí de Tlatelolco. Esto era, o sea, inusitado. Claro. Y esto era con recursos del Banco Mundial, fue a través de predios que fueron expropiados, etcétera. Entonces ahí nos metimos a la cultura. Y entonces esto es un detonador muy grande. En esas, cuando estábamos en el proceso de entrega de las viviendas, que era un censo muy trabajado y muy que había aguantado campamentos y todo tipo de... empezó a llegar gente y nos decían, oiga, es que yo también soy damnificado. Le decía, pero tú, ¿cómo se da cuenta 2 años después? ¿No? Dijo, no, es que me asusté mucho y me fui a Michoacán y tal, pero estoy regresando y ya no estaba en mi casa, ¿no? Entonces digo, mire, ya, la cuestión de los damnificados, eso ya no tiene solución, ¿no? Digo, eso ya está resuelto y ya tiene una gestión y ya estaban definidas cifras. En 2 años, bueno, ya los censos tenían 3,000 candados, ¿no? Claro. Pero entonces el asunto está de que necesitamos vivienda. Entonces era tanta la insistencia, y nosotros ya andábamos en otro asunto, andábamos de qué color iban a ser los departamentos, si iba a ser mole verde o mole rojo, para la inauguración, quién iba a traer el grupo musical, bueno, el sonido de la changa, todo el asunto ¿no? Y de pronto esta cuestión entre unos que estaban por recibir su vivienda, que pues la gente los veía como esos ahorita ya tienen su vivienda, ¿no? Y yo, o sea que a lo mejor tengo mejores condiciones, no tengo posibilidades. Entonces yo dije, bueno, ya para que nos quitemos de cuento, vamos a hacer un pequeño grupo y vamos a gestionar, pero ya no como damnificados, sino como solicitantes de vivienda en FONAP, el Fondo de las Habitaciones Populares, pero ya de manera normal, ¿no? Y el que esté dispuesto con la experiencia que tenemos, pues órale que se anote. Era un jueves, el lunes se abre el censo. Pues un cuaderno para apuntar a todos los que vengan, se les da una tarjeta sellada con el número de registro. De folio y todo. De folio y demás. Yo dije, pues van a llegar como unas 20, 30 familias, lo dije en una pequeña asamblea, ahí bueno, en la LANI, primer día, bueno, 950 familias. Segundo día, 1,000 y tanto, la cola desde las 3 de la mañana. No habíamos hecho ni un solo volante, ni un solo llamado de nada. Era radiobemba en toda la ciudad de que en un campamento de damnificados, en una caseta de lámina, estaban apuntando. Yo abrí la ventanilla, bueno, andaban como locos el gobierno. Todo el gobierno andaba detrás de mí, me querían asesinar porque fui a abrir. Y entonces llego a la Coordinadora Única de Damnificados a plantearles de que hay un fenómeno, ¿no? Y nada más unos cuantos son los que tomaron, o sea, me tomaron en serio y abrieron sus censos y no, hombre, era, bueno, nada más ahí en Atlampa, que es a un ladito ahí de donde abrimos, a un lado de Tlatelolco, del campamento ese, en 15 días teníamos más de 50,000 apuntados, familias. Entonces yo, pero ¿qué ahora? ¿Y ahora sí qué hacemos? Sí, claro, ahora cómo le doy vivienda a toda esta gente, ¿no? No, y la parte de la expectativa, y yo sí. sin sonido, claro, sin nada, parado en una silla, les gritaba y les hablaba así y toda la gente, pelado, como dicen en el pueblo, y todo el mundo nada más viendo, pero con una atención que se bebían coma por coma, ¿no? Coma por coma, se iban toda la parte de las instrucciones, etcétera. Entonces, pues ni modo, man. Entonces, manifestación a Los Pinos por otra expropiación, ¿no, hombre? Cuando el gobierno se estaba poniendo la medalla y estaba recibiendo un premio en Inglaterra por todo lo que había hecho el gobierno mexicano por la vivienda, nos estamos saliendo con una manifestación de 50,000 nuevos ángulos, ¿no? A Los Pinos. O sea,
una mayor movilización incluso que la de los damnificados. Claro. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, bueno, de ahí yo siempre, toda la connotación entre los movimientos urbanos eran las colonias y los colonos. Y yo sacaba desde antes un periquito chiquitito que se llamaba Barrios en Lucha. A mí me parecía que más bien la célula, el corazón de la convivencia estaba en el barrio, pero el barrio era peyorativo. O sea, ser del barrio, decir tú vivo en un barrio, era una cuestión peyorativa. Entonces nadie utilizaba el término. Entonces, bueno, pues fue. Entonces de ahí surge que fue en marzo, no, en abril, el 12 de abril de 1987, en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, nace la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México. Que se llene el auditorio, el pasillo, Antonio Caso, Insurgentes, con aparato de sonido, y nada más era una explicación de lo que era el problema del suelo y por qué estaba ahí la gente. Entonces explicamos de que si no defendíamos el suelo que teníamos, no había posibilidades de vivienda. Por lo tanto, toda la gente que estaba en juicio, porque todo el mundo llegaba, es que me enjuiciaron, es que estoy demandado, es que tal. Entonces, lo que planteamos, que es lo que trajo consecuencias más o menos fuertes, no era ilegal, pero era un planteamiento político y era general, que era ni un lanzamiento más, y planteamos la necesidad de una tregua, o sea, una tregua ante los tribunales para que cesaran los lanzamientos hasta que no hubiera una normalización del mercado de la vivienda en renta. Y esto significaba un compromiso del gobierno a invertir los dineros de la recuperación de la reconstrucción del terremoto en nueva vivienda, pero en otros programas de interés social, ¿no? Pues así se hizo, después como programas de gobierno, pero fue la Asamblea de Barrios, y yo digo, no fue una cosa que yo la hubiera maquinado o alguien la hubiera maquinado, sino fue la gente metiéndose a codazos a decir, yo también tengo derecho, ¿no? Sin duda el terremoto de 1985 fue un parteaguas en la historia social de México y en particular de la ciudad. Fue el primer acto de la sociedad organizada sin necesidad de que el gobierno metiera la mano ahí, ¿no? ¿Cómo es que a partir de esta asamblea nace el personaje de Super Barrio Gómez? Bueno, yo estaba más o menos me sentía realmente desamparado porque yo no tenía dirigentes para arriba. Yo andaba buscando a ver quién me pudiera, o sea, yo andaba urgido en ser un sub, o sea, de que alguien, ¿no? O sea, alguien a quien echarle la responsabilidad de la conducción, ¿no? No había manera, no tenía nadie, o sea, me cayó y la decisión fue irme hasta topar, ¿no? Dije, si está bronca la cosa, pues hasta que no nos tire, pero no va a ser por falta de voluntad ni por nada, ¿no? Regresando un poquito nomás a las cosas de Ciudad Juárez, una cosa que me faltó es mi afición de niño a ir a la lucha libre en aquellos tiempos a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez era una plaza muy importante y ahí habíamos visto luchar en la arena municipal al Santo, a Blue Demon, al Rayo de Jalisco, a la Tonina Jackson, al Enfermero, a todos los más o menos conocidos, al Cavernario Galindo, todos los grandes luchadores los vimos de niños y fuimos y nos emocionamos, pero eso se quedó como pues una afición que luego ya con toda la otra parte formal y como éramos internacionalistas o una cosa así como extraña, estas cosas particulares las teníamos, eran gustos que los teníamos como un poco hasta escondidos, ¿no? Cuando empezamos en 1983 en las vecindades atrás de la Arena Coliseo, la afición por la lucha libre estaba a flor, pero era una cuestión también peyorativa, marginal y casi prohibido, era de las clases bajas y era así como... Había un señor que me lo acabo de encontrar, ahorita platicamos brevemente la anécdota, ¿no? El señor Alfredo Atala, ¿no? Un señor libanés, casi medía 2 metros, con su bombín,
un bombín, ¿no? Muy, muy elegante, con fistol, llegaba en un carro antiguo de los años 40, impecable color guinda, se bajaba con un secretario, ¿no? Con su portafolio, y nomás gritaban en el Leandro Valle 20, ¡ya llegó Atala!, ¿no? Y a correr todo el mundo, porque si no le pagaban la renta, él mismo en ese momento casi con la Mirai te lanzaba, ¿no? Entonces era el lanzamiento, pero así, sin ley ni nada, era te vas para afuera, ¿no? Y entonces el señor Atala era muy presente. Entonces a mí de aquello de la lucha libre, y un poco por carácter, yo pensé acaba de morir el santo en 1984. Entonces yo decía que cuando llegara Atala apareciera el santo en uno de los balcones diciendo paren esa injusticia, ¿no? Y como todos eran aficionados a la lucha libre, entonces a lo mejor por lo menos lo descontrolábamos y se generaba un ambiente de bullería y tal para impedir el lanzamiento, ¿no? Pero quedó, porque a la hora que lo planteé ahí con otros compañeros éramos tan serios y tan formales que no, pues eso, ¿no? Era así como faltarnos al respeto a nosotros mismos, teatralizando con lo que eran demandas que tenían que hacerse con consignas y con puño cerrado y demás, ¿no? Bueno, pues ahí se quedó. Viene todo esto de la Asamblea de Barrios y en un momento para junio pues yo ya nos hallaba la puerta, porque era manifestaciones al tribunal, manifestaciones a los pinos, o sea, yo le andaba endosando a todo mundo, le andaba endosando y a ver, tocando puertas, a ver por dónde, y por donde quiera iban y me decían, estás loco, ¿no? O sea, eso ni quien lo agarre, es una papa caliente, me decían. Entonces, en una de esas organizamos una conferencia de prensa, porque nos habían amenazado de que nos iban a recibir los granaderos allí en Polanco, en el FONAP, porque habíamos anunciado una manifestación para presentar todo el asunto como una demanda de solicitantes de vivienda. Y entonces estamos ahí, la gente nos seguía a todos lados. Oigan, es una conferencia de prensa, nomás vamos unos cuantos, no es necesario que vaya todo el mundo. Pues no. Entonces anunciamos allí en la Plaza del Estudiante, o allí atrás de Palacio Nacional. Uh-huh. A esa llegaron como cerca de 2,000 gentes, nada más. Entonces ya hablamos con la prensa, y en una fuente que estaba vacía, explicamos que ya era una manifestación pacífica la que íbamos a hacer al día siguiente. Estamos hablando el 11 de junio de 1987. Y de pronto llega un amigo, me pasa ahí una tarjeta, que está una señora Mazagua, diciendo que la acababan de lanzar de unas bodegas de ahí del barrio de Santo Tomás, en la Merced. Entonces ya terminamos con la prensa, decimos vamos a instalar aquí a ver cómo está el caso de la compañera que la acaban de lanzar, nosotros argumentando la gravedad de la situación de la vivienda. Sí, vamos todos, entonces ahí vamos todos en manifestación por Jesús María o por Corregidora, y llegamos ahí al barrio de Santo Tomás. Hombre, a la hora que entramos eran las viejas bodegas divididas con cartón, y eran puros cuartitos que rentaban diariamente pues a las marías y a los cargadores, y a brilleros, etcétera. Y entonces era así como de vivienda pues en pésimo estado, ¿no? Niños y bueno, de todo. Y entonces entramos, y el cuate que le rentaba, pues que era ahí como quien los caciqueaga, le hacía ahí de cacique urbano, pues casi se hincaba, creía que lo íbamos a linchar, pero llegamos con cámaras y con todo, pues, ¿no? a describir cómo vivía miles de gentes, pero fue un acto así de golpe popular a un acto de injusticia por una sola persona, ¿no? Entonces cuando salimos veníamos felices, porque aparte sucedía esto, y todo el barrio caía y se apuntaba inmediatamente. Entonces íbamos ganando. Primero eran
uno por uno, ¿no? En 1983. Aquí ya el asunto ya no era por vecindades, era por barrios enteros. Claro. Entonces la insurrección contra los lanzamientos eran barrios enteros, ¿no? Entonces todo Santo Tomás y toda la Merced, vámonos, ¿no? Y los alrededores, y así se iba extendiendo. O sea, era pero como incendio, ¿no? Como incendio en Tegucigalpa, ¿no? Por citar un hecho actual, ¿no? Y entonces, bueno, cuando vamos caminando, ¿no? ¡Pum! Se me viene la idea de aquel personaje, y éramos la asamblea de barrios. Entonces imagínense de que de repente toda esta fuerza la pudiéramos personalizar en alguien, ¿no? Super barrio, ¿no? Entonces ahí, super barrio. Sí, entonces tal, pues yo qué tal, entonces por ahí había unas máscaras rojas y amarillas, pues una de esas, ¿no? Y se fueron las señoras y nosotros hacemos el escudo, y se fueron en la máquina de coser, unas señoras de la Pensil, y se pusieron a hacer el escudo, ¿no? Otros a comprar unos tenis, no había amarillo, los fueron y los pintaron de amarillo, y unas mallas, y al día siguiente, a la hora que estaba anunciada la manifestación del Ángel de la Independencia, decíamos, no puede salir la manifestación porque estamos esperando a alguien muy importante. Y entonces estuvimos deteniendo ahí la salida de la manifestación. Pues ¿quién? ¿Un diputado? ¿Un senador? No, y de repente en un carrito Taunus de un señor ahí de la Pensil se va bajando super barrio. Entonces dijimos, ya llegó el que nos va a defender. Pues me construí alguien que me ayudara en esa tarea, ¿no? Y era como el alter ego al cual en realidad era el que nos conducía hacia el triunfo, y era el responsable de la convocatoria de todo, ¿no? Entonces, sácate la serie, y ahí nació Super Barrio, 12 de junio de 1987, en el Ángel de la Independencia, a una manifestación hacia Fumapo en Poder. Nace Super Barrio como un héroe del pueblo, ¿no? Como un héroe del pueblo. La gente misma empezó como a decir, y este loco ya se le votó, ¿no? Pero cuando vieron la actitud de las autoridades frente al enmascarado, porque no era que nos fuera acompañando a alguien ahí, que a la hora de la negociación lo hiciéramos de menos. No, yo lo metí a la negociación ahí en Infonap, ¿no? Y entonces el director, nomás la espantada que se dio, y cuando todo el mundo vio cómo se quebró en su propio territorio los funcionarios del fideicomiso, y después cómo le oía todo el regente Ramón Aguirre y todos los funcionarios, etcétera, le huían al enmascarado a no tomarse una foto con el enmascarado, la gente dijo, este es el arma. Esto era lo que hacía falta. Este era lo que hacía falta. Entonces se hizo un espíritu donde entonces el espíritu de Super Barrio empezó a crecer, y al rato para los lanzamientos había un uniforme de Super Barrio en cada uno de los barrios. Por eso dicen que si eran muchos. No, decimos era uno solo, nada más de que tenía el don de la ubicuidad, ¿no? Entonces lo mismo para las redacciones de los periódicos, aparecía Super Barrio en una manifestación frente a las oficinas de la regencia o de la delegación Cuauhtémoc, pero al mismo tiempo llegaba la noticia de que había estado en un lanzamiento, en un desalojo en la colonia Pensil o quién sabe dónde. Entonces decían, ¿cómo? Pues si es la misma hora, ¿no? Nosotros decíamos, el don de la ubicuidad. Mi flash. Oye, incluso llegó a estar en la primera asamblea legislativa, ¿no? Es el primer ciudadano. Cuando se instala la asamblea, el primero que hace uso de la palabra al momento que se toca la campana de que se abre esta histórica sesión después de 1928, el que entra por el pasillo a pedir la palabra es Super Barrio. No, ahí tengo la fotografía. Y resulta es de que nosotros pedimos que entrara Super Barrio a esa sesión. Y entonces los partidos, en lugar de aceptar la entrada, hicieron un reglamento al vapor prohibiendo la entrada a cualquier enmascarado. Entonces dijimos, va a entrar Super Barrio, ¿no? Cantada, ¿no? Y lo retamos. Entonces lo que sucedió es de que venía un cuate que decía que era Super Barrio, que traía la máscara, y se pone en la puerta, adentro ya están los granaderos, ¿no?
para impedirle que se el acceso. colar. Entonces Superbarrio le pide, bueno, este personaje le pide a todos, dicen que no puedo entrar si no me quito la máscara, me voy a quitar la máscara, y la gente, como la lucha libre, no, dijo, no, sí me la voy a quitar porque tengo que entrar a defender, no. Entonces de repente se la quita, ¿no? Y dice, es que yo no soy Superbarrio ya está dentro. Y el otro día ya nos habíamos metido con unos pases que nos habían dado a la reunión formal, y unas metieron la capa, otros metieron los tenis, una bota, otro tal, juntamos todo y en el baño se y entonces cuando 2 minutos antes de que tocaran la campana, entramos, no hombre, no sabes, el PRI enloquecía, ¿no? Todos los diputados, porque se quedaron todos asombrados, porque estaban rodeados, incluso adentro estaba lleno de seguridad, y a todo mundo se les coló y llegó hasta abajo de la tribuna, exactamente en el momento Entonces eso fue en primeras planas, en varios periódicos aquí, pero incluso en periódicos a nivel mundial. Entonces esa fue, la gente supo de la fuerza y el instrumento que tenía, que era poderosísimo, era un misil que les llegaba, no había oficina donde no se les colara Superbarrio, ¿no? Hubo una que, por ejemplo, Ramón Aguirre pidió que sí entrara todo el mundo, incluyendo Superbarrio, pero que no entrara ningún reportero, porque él no se podía tomar ni estar con Superbarrio, ¿no? Con una gente que no se identificara y que no enseñara la cara, ¿no? Y entonces el reportero estaba disfrazado de Superbarrio. Entonces fueron cosas muy importantes que daba la máscara. Hoy fíjate que leyendo, ahorita traje la cosa de Octavio Paz, porque leyendo El laberinto de la soledad viene todo un tratado sobre las máscaras, de lo cual yo dije, pues ahí está, que finalmente la máscara, todos los mexicanos tenemos una cierta máscara, pero la máscara se ha hecho parte de nuestro verdadero rostro, ¿no? Sí, eso es muy importante. Oye, la lucha de Superbarrio ha sido 2 de 3 caídas. Sí, bueno, hicimos la primera, que fue sobre la pelea del siglo, que fue Superbarrio contra Catalino Krill, que era máscara contra parche. ¿No se acuerdan de Catalino Krill? Era Catalina Krill en Cuna de Lobos, ¿no? Que era la más malvada de todas las... Pero entonces lo convertimos y era el representante de los caseros, ¿no? Y entonces era máscara contra parche, donde se iba a demostrar que no tenía ojos, sino que era ojete. ¿No? Pero es eso. Y entonces a la hora que llegamos al Zócalo a instalar el ring para la lucha libre del siglo, llegaron los granaderos por orden de Ramón Aguirre y nos quitaron el ring porque se le estaba faltando el respeto a la plaza. Fíjate cómo está el Zócalo ahora, ¿no? Y entonces se llevan el ring. Entonces se convirtió en el primer ring preso político en la historia de México. Se habían robado presupuestos, urnas, etcétera, pero nunca se habían robado un ring, ¿no? Y entonces el grito era: con cuerda lo llevaron, con cuerda lo queremos, ¿no? Oye, a lo mejor me estoy extendiendo, a ver, ya. Oye, cuéntanos, ¿Superbarrio ganó esa lucha? Sí, como no. En la tercera caída muy apretada, porque hijo, la primera estuvo muy canijo. Sí. No, Catalino, que él sí estuvo pesado. No, la gente ya estaba bien preocupada. Traían como coladera y como jerga al pobre Superbarrio, ¿no? Pero en el último momento, como siempre, sacó fuerzas de... ahora sí se creció con el castigo, como diría el ratón Macías, ¿no? Y entonces ganamos esa lucha. Bueno, cuéntanos cómo fue tu participación en la elección de 1988. En esas andábamos en la calle todo el santo día. Ahí nos topamos con los primeros grupos que están apoyando a Cuauhtémoc, ¿no? De la corriente democrática, que andaban ahí dando vueltas en el Zócalo. Y conocimos a Cuauhtémoc en el Poliforum Siqueiros. Y ahí llegamos con Superbarrio. Los candidatos de la izquierda, el ingeniero Alberto Castillo y doña Rosario, le tenían como
mucha desconfianza, iba contra las formas muy ortodoxas de la izquierda, entonces nos pedían que se quite la máscara, es un provocador, pero al mismo tiempo nos buscaban porque querían el apoyo de la Asamblea de Barrios para las candidaturas, ¿no? Entonces era como, nosotros francamente esa actitud nos molestaba porque era como falta de imaginación, como una cierta insensibilidad de las cosas que estaban sucediendo, y desde nuestro punto de vista era que no habían entendido nada de lo que había pasado del terremoto para acá, ¿no? Que nosotros pues, lo habíamos vivido día con día, y ellos como les interesaba a la gente como votos, pero no lo que había pasado en el fondo, ¿no? Entonces cuando llegamos con Cuauhtémoc, pues Cuauhtémoc ni se inmutó al respecto, ¿no? Pero como había mucha presión por todos lados, pero incluso en los barrios por parte del PRI, tratando de reconstruirse, ¿no? Ofreciéndole vivienda a la gente, con tal de que se separara de la propia asamblea y demás, nosotros decidimos que como una manera de parar todas estas ofertas y de candidatos y que nos fueran a despedazar, las fuerzas de la Asamblea de Barrios, los solicitantes, los del Infonavit, Infoviste, los de las vecindades, etcétera, etcétera, ¿no? Los de los barrios se pronunciaron a favor de la candidatura del compañero Superbarrio Gómez para la presidencia de la República. Y entonces ahí en el hemiciclo ahí lanzamos a Superbarrio como candidato a la presidencia, con cohetes y fiesta y todo el asunto, ¿no? Y aparentó existir el barrio móvil, ¿no? Ahí ya tenía su vehículo. No, ya el vehículo era así como de que llegaban los lanzamientos y era todo un símbolo, el barrio móvil. Pero entonces, bueno, llega Superbarrio, llega descontrolado, no sabe por qué, porque soltamos los 3 cuetones que eran la señal para llamarle a Superbarrio. Llega Superbarrio creyendo que es un lanzamiento y nada, es de que las fuerzas del pueblo lo están lanzando, que era un poco como todos los precandidatos del PRI decían, es que yo no sabía nada, ¿no? Cuando estaba enterazo. Pero entonces era entre parodia, pero al mismo tiempo con seriedad dijimos, es el candidato a la presidencia, ¿no? Había pequeños grupos que apoyaban a Rosario, otros a Alberto, etcétera, y nosotros que estábamos no tan abiertamente en ese momento promoviendo la candidatura de Cuauhtémoc, pero promovíamos la idea de la candidatura única, que hubiera un solo candidato a la izquierda y era un candidato de centro izquierda, ¿no? Y entonces pues nos acusaban de priistas, así desde el PMS, desde el PRT, ¿no? Nos acusaban de prácticamente ya estar como identificados con el priismo, y que nuestra forma tramposa era plantearlo de la candidatura única. No se hagan, quieren a Cuauhtémoc Cárdenas. Pues sí, pero entonces, para acabar con la discusión, en febrero de 1988 citamos a doña Rosario Alberto y a Cuauhtémoc Cárdenas a una asamblea, a la asamblea de barrios que se hacía todos los jueves, ahí en el auditorio al aire libre, y el único que llegó fue el ingeniero Cárdenas, y en el momento en que entró se paró todo el mundo. Entonces dijimos, aquí ya, o sea, los otros ya ni llegaron, ¿no? Entonces fue prácticamente por unanimidad. Ahí Superbarrio declina a favor de la candidatura del ingeniero, y empezamos a hicimos 4 o 5 recorridos de campaña que empezaban desde un lugar y terminaban en otro distante. El primero fue del Metro Tacuba a las 5 de la tarde, terminó en el centro de la colonia Pensil, en el mercado de la Curva, ahí en la Pensil, con un mitin notamiento de unas 30,000 gentes a las 2 de la mañana. La gente salía de las calles, entonces algo está pasando, y al día siguiente en los periódicos no salía nada. Otro desde atrás del aeropuerto hasta Tepito, un mitin también, 20,000, 30,000 gentes, nos quitaron la luz, llovían y nomás zumbaban los pedradones. Cuauhtémoc y Ifigenia Martínez arriba de un camión de tanques de gas, olía gas por todos lados ahí en el mercado de Tepito, ¿no?
también en la prensa Santa María la Ribera, Tlatelolco, o sea, había una efervescencia de que algo estaba pasando en la Ciudad de México y no lo creían. El ingeniero Alberto declina hasta junio. Nosotros ya andamos en la manifestación, pues desde febrero. Un acto que fue así muy conocido fue el 18 de marzo en el Zócalo. Estaba Cuauhtémoc en un mitin por el aniversario de la expropiación petrolera en el Zócalo con los del Partido del Frente Cardenista, PPS, PAR. Llegaban a unas 500 gentes ahí con sus banderolas y sus mantas, y en eso va llegando la Asamblea de Barrios con abriendo la banda de guerra de la Asamblea, que hicimos una banda de guerra en aquel entonces de puras amas de casa, señoras con su delantalito, es el mercado, pero todas con sus tambores, tan, ¿no? Entonces era nomás se oía en el Zócalo la entrada de 200 tambores, ¿no? Al Zócalo, no, pues con eso éramos como 20,000 tambores entrando ahí en el Zócalo. Eso, no digo que el 88 es en nosotros, sino que es un parteaguas también la ciudad de la incorporación de los barrios de la Ciudad de México en apoyo de la candidatura de Cuauhtémoc, y marca en cierto sentido la suerte de la elección del 88 en el Distrito Federal, o sea, donde muy importante al cardenismo, y una mecha importante creo que fue la Asamblea de Barrios. De esto también se deriva que no se puede explicar el 88 en la Ciudad de México sin el 85, sin el terremoto del 85. Entonces aquí hay como, todo es una época de ascenso, de eventos concatenados que se van politizando y que pasan de la vivienda a la idea de lo civil o lo público. Hay una cosa importante, de todo este esfuerzo, de todo este movimiento, porque a la hora que hice el resultado, resultó en lo que yo estuve al frente de la Asamblea hasta 1996, podríamos decir, ¿no? Bueno, hasta ahí, hasta ese momento, que yo reconozco lo que haya sucedido en ese tiempo. Se construyeron más de 48,000 viviendas nuevas en el área central de la ciudad. Debe ser un hecho inédito, ¿no? No, pues era inédito. Todo este proceso de construcción y ese proceso de superación social y de regeneración de los barrios, creo que en gran parte tuvo que ver con ese movimiento y con un personaje como lo fue Superbarrio. ¿Qué enseñanza te deja la elección de 1988? Pues una cantidad de cambios. Yo creo que la parte política empieza también un crecimiento y una nueva visión también de muchos de nosotros, ¿no? De nuestra idea insurreccionalista. Creo que Cuauhtémoc ahí lucha también mucho por darle un sentido positivo a lo que era el esfuerzo electoral y que eso no se lo consumiera una gran violencia o una gran derrota, ¿no? Todo el mundo ahora dice, pero ¿por qué no tomó el poder allá? Yo quiero ver, en 1988 si había condiciones para saltar y tomar el poder en aquel momento cuando había muchísimo menos organización, ¿no? Sin embargo, los cambios, se forma un partido nacional con una visión nacional, se hace una adscripción de todo el pensamiento justiciero, podríamos decir, de grandes movimientos sociales, políticos, democráticos, con todo lo que fue la ideología de la parte más radical del pensamiento de la Revolución Mexicana, que lo representaba el cardenismo histórico. Y eso Cuauhtémoc se lo entrega de alguna manera a la izquierda. Gráficamente podríamos decir, el ingeniero Cárdenas le entrega a la izquierda una pata del monumento a la revolución, y luego las corresponsabilidades y lo que ha resultado. Unos ahora quieren decir, no, es que la historia la historia existe hasta que yo llegué a este movimiento, pero eso estamos hablando ya del año 2000, pero todo lo que sucedió y todos los cambios que hubo, todos los cimientos, ¿no? Incluso para nosotros, por ejemplo, pensar que nosotros podríamos ganar el gobierno de la Ciudad de México, pero
Era más fácil pensar en la presidencia que en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Esto era como un gran refugio del priismo, y sin embargo las cosas fueron al revés, ¿no? Tú eres miembro fundador del PRD, que nace a partir de todo de la elección del 88 y todo esto. ¿Consideras que hoy en día se ha modificado la visión con la que se fundó este partido? Sí, yo siento que aquí hay, no para bien, sino, o sea, sobre todo en las cuestiones de lo del contenido, que era la idea programática por delante de los intereses particulares, ¿no? Creo que en el PRD al momento de formarse era más, peleábamos dónde iba la coma y dónde iba el párrafo y el pensamiento y la idea, ¿no? Más que el interés, y era más importante que las cosas se resolvieran más de quién las resolviera, ¿no? Hoy las cosas están volteadas, se convirtió en un espacio de poder donde mucho del planteamiento central hoy está marcado no tanto por la idea ni por la oferta, que ahora se parecen mucho incluso de todos los partidos. Todos son buenos, todos se luchan contra la pobreza, todos son democráticos, todos son incluyentes, todos son etcétera, ¿no? Sin embargo, en aquel momento la idea y el planteamiento, la refinación en el planteamiento ideológico, creo que era una cosa mucho más importante que la parte del interés particular, o esta idea del poder por el poder mismo, como una idea de que si yo llego a la presidencia, entonces todos los problemas se resuelven. Eso es falso. Creo que las cosas son sobre las fuerzas con las que tú estás construyendo, y ahí yo creo que hay una falla de la relación incluso del propio PRD con muchos de los movimientos sociales que le dieron origen. Creo que incluso el propio PRD destruyó gran parte de toda esa fuerza independiente, autónoma, democrática que se formó desde la sociedad, y hoy regresa a ofrecerle cosas a esa sociedad, pero regresa como un agente externo más que como alguien que salió de ahí, ¿no? Oye, hay en 1994 tú fuiste diputado federal, sí. Ocupaste una curul ahí en la Cámara. Hay una anécdota muy, muy particular, porque la verdad es que en aquel momento se necesitaba mucho valor para hacer algo así. Me gustaría que nos platiques esa anécdota, que sabes a cuál me refiero, y cómo fue que se te ocurrió. Mira, en ese momento estamos hablando de 1996, es el segundo informe de Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo entra y hay como hay un acercamiento entre la dirección del PRD con el propio Zedillo en lo que era discutir la posibilidad de una transición pactada. Yo no necesariamente, no estaba esencialmente en contra, pero me parecía que como se estaba llevando a cabo, aunque había unas grandes posibilidades de lograr cambios acordados, pactados, o sea, porque hay momentos de cambios después de que se fue el propio Carlos Salinas, ¿no? Esto debería involucrar al conjunto del partido y ser muy explícito en la parte de la discusión, qué era lo que cedíamos y qué era lo que ganábamos, ¿no? Pero aquí todo eso se volvió una carrera, más bien, entre los coordinadores de las fracciones, de los cierto tipo de liderazgos, ¿no? De la dirección del partido, etcétera, de a ver quién llegaba primero a Los Pinos, y él personalmente era el interlocutor con Zedillo, ¿no? Yo tuve por ahí una plática con Esteban Moctezuma antes de ser secretario de Gobernación, y a mí me propuso esta idea, y me la propuso porque me decía que tú representas aquí una parte social importante que tiene que ver con la estabilidad que necesitamos contra las interpelaciones y demás dentro de la Cámara. Yo estaba en la Cámara. Entonces, yo le dije que era muy importante, pero había que empezar ese proceso de discusión con el que había sido nuestro candidato a la presidencia, y era el ingeniero Cárdenas.
¿no? Y que me parecía una vulgaridad y una cosa que podría llevar al fracaso, que no empezaran, o sea, ese proceso directamente con el principal involucrado, con el ingeniero. No sabía yo cuál podría ser la opinión del ingeniero Cárdenas, pero que empezaran con él. No fue así, ¿no? Fueron otro tipo los arreglos. Y entonces para mí el asunto es de que manifestar el rechazo a esa forma de querer llegar a ese tipo de acuerdos me parecía importante. Hubo un momento donde grupos o gente cercana al coordinador de la fracción por parte del PRI me ofrece o me pide que no vaya a la sesión de ese informe y me ofrece dinero por no ir, ¿no? Entonces yo le dije, miren, si no hago o no voy, díganle a Roque Villanueva que es gratis, ¿no? Pero me di cuenta que el hecho de haber escuchado ya me involucraba en un acto, y hasta un acto de buena fe. Ellos, por muchas de las cosas que ya me traían mucha hambre, hasta ellos, un acto de buena fe, iban a terminar diciendo que me habían comprado, ¿no? Dije, sí voy, y si no estaba pensando en nada, pues ahora sí voy a pensar, ¿no? Y les voy a hacer. Entonces fue de la observancia, pues fue una cuestión de, me pedían que no fuera a violar el reglamento. Yo dije, tengo que hacer algo que no viole el reglamento, como no fue. Yo nunca lo interpelé, yo nunca lo interrumpí. Quien interrumpió la lectura del informe fue Diego Fernández de Ceballos, y luego fue Víctor Flores, el actual secretario del Sindicato de Ferrocarrileros, que era invitado, ni siquiera era diputado, y que fue el que me quita la máscara, porque una máscara de cerdo pues era el poder, ¿no? Hoy muchos caricaturistas usan el asunto del cerdo como con los banqueros y con, o sea, lo más grotesco del ejercicio del poder unilateral y oligárquico está ya se volvió como simbólico al respecto, ¿no? Y entonces, bueno, siempre nos parábamos a querer interpelar, pero aparte pidiendo justicia, más altos salarios, etcétera, ¿no? Entonces ahora yo dije, el presidente no es mi interlocutor, es la sociedad y es el Congreso. Entonces, bueno, una máscara de puerco con unos carteles que eran incluso la forma subconsciente como ellos estarían pensando el asunto de la política. Y eran 30 carteles, ¿no? Eran 30 carteles donde pues se expresaba el pensamiento cínico del poder contra los ciudadanos y contra el pueblo de México. Entonces los carteles, aquí el problema es de que un acto silencioso con una imagen como esa, porque el puerco no era una mascarita infantil, ¿no? De vape o de una de una caricatura, sí, no, sino era como una víscera, sí, de látex, ¿no? Entonces yo hago pues como los mimos ahí en la plaza de Coyoacán o en la Alameda, hice toda la cuestión, era más bien de un mimo con los carteles, empiezo a exhibir los carteles. Cuando voy, yo estaba seguro de que si yo terminaba mis carteles yo me iba a ir a sentar, y eso para mí significaba la derrota, ¿no? Al presidente ya le habían dicho, le habían advertido de que yo lo podría interpelar, entonces estaban pensando en una interpelación a gritos o una cosa así, ¿no? Y entonces, porque a él le decían, usted, señor presidente, si le empieza a gritar, siga hablando, porque usted le está hablando a la cámara, pero no a esa, sino a la de televisión, ¿no? Sino a la de televisión, allá hay 50 millones, y aquí pues ahí nomás, aquí esto nosotros lo controlamos con el volumen y con las cámaras, ¿no? Y pasa inadvertido. Entonces, a la hora de que con esa fuerza del silencio, ahora sí que es la fuerza del silencio y de la imagen, de pronto, pues yo ya iba en el número 20 y tantos y no pasaba nada. Entonces era control político de los coordinadores de las fracciones, que todos se habían comprometido a mantener el orden
en esa sesión, ¿no? Que era donde se iban a dar los elementos de esa transición pactada, construida en lo oscurito, en un lugar cerrado, sin involucrar ni a las fuerzas políticas realmente, ni a la sociedad, ni a nadie. Entonces, cuando escucho el problema era que eso se interrumpiera, pero se interrumpiera por ellos. Cuando escucho a Héctor Hugo Olivares, que le dice al presidente: señor presidente, permítame un instante, vamos, pedimos orden en el salón. Es que era Diego Fernández de Ceballos queriendo llegar hasta mí por el patio central a quitarme la máscara. En ese momento los mismos panistas lo taclean a la mitad del pasillo, empieza la rechifla entre los priistas y los panistas a pelearse ellos. Diego retrocede y se sale muy indignado del salón de sesiones, ¿no? Dice: adelante, señor presidente. Vuelven otra vez vuelve la lectura, y cuando a los 2 minutos siento un golpe, me quitan la máscara, ¿no? Me mienta la madre y sale corriendo Víctor Flores con la máscara por el pasillo central. Entonces sale ahí una aliada espontánea que nunca había hablado antes con ella y nunca hablé después con ella, que se llama Irma Serrano, ¿no? Y Irma Serrano se va persiguiendo a Víctor Flores, le pide que le entregue la máscara. Él no se la entrega, sino que la avienta donde está toda la fracción del PRI, y como nadie quería ser retratado con la máscara, empieza como una papa caliente, que estaban todos aventándose la máscara, y ahí se interrumpe como 10 minutos. Quiero decir que eso significó ya que aparece en la televisión, porque aunque estaban transmitiendo de manera diferida, como con 10 minutos de diferencia, para poder editar en un cuarto de edición que estaba allá atrás, en el estacionamiento, no pudieron ya, o sea, de tener el tamaño del corte, ¿no? Entonces se les hizo ahí se les hizo grumos del engrudo, y bueno, ya se la da finalmente un diputado a Irma Serrano. Yo para esto, yo había terminado los carteles, me senté a mi curul, todavía me dio tiempo de voltear hacia atrás y decir: ¿qué ese escándalo es esto? ¿Por qué no ponen orden? Entonces ya llegó Irma Serrano, me entregó la máscara, ya la guardé, ¿no? Y bueno, al salir me sentí como Moisés, ¿no? Porque se abrían nomás las aguas y no había ni un diputado que se me quisiera acercar por aquello de que... Y bueno, reconozco de que todavía el año que fui diputado me fue muy mal, ¿no? Allí en la Cámara, pero afuera en la calle me iba no tan mal, estaba, aunque dividido un poco la población, pero otros habían entendido. Todo también simbólico porque fue la última sesión donde el PRI tuvo mayoría absoluta en la Cámara. Entonces fue de alguna manera, esa máscara de puerco fue la despedida del régimen del PRI de más de 70 y tantos años, en lo que fue el acto muy napoleónico que eran los informes presidenciales, ¿no? ¿Cómo es que después de toda esta faceta de la parte política, después de toda la lucha social, después de todo esto que sucedió en la vida de Marco Rascón, me imagino que censura también habrá existido, toda la censura, ¿cómo es que llegas a la parte de la gastronomía? Pues yo siempre me había gustado la comida. Cuando me ponía a pensar, si no hubiera sido esta llamada de este país que nosotros encontramos 67, 68, a mí ¿qué me hubiera gustado realmente hacer? Pues yo digo, me hubiera gustado cocinar, ¿no? Me hubiera gustado la gastronomía. En aquellos entonces, y para Chihuahua, hacer un planteamiento ya se le volteó, ¿no? Ya no salió mal de hecho, ¿no? Digo, papá, los tiempos, ¿no? Claro. Y las formas de pensar en aquellos entonces, ¿no? El punto es de que, pues siempre ahí con mi mamá, los inviernos que eran muy crudos,
pues era gran parte de la vida familiar era alrededor de la cocina, ¿no? Y mi mamá, para que no estuviéramos ahí como ociosos, era hacer pan, mientras ella cocinaba, tocaba el piano, cantábamos, pero era pues la comida era muy importante como forma de integración, y era una vida hasta pues muy comunitaria, porque aparte de 8 o 9 que éramos nosotros, más mis papás, más los amiguitos que llegaban y toda la cosa, pues aquello era un mundo, pues no, tú tenías casi clientes comensales cautivos ahí en medio. Y mi mamá tenía, para aquellos entonces en Chihuahua, era un lugar donde se comía verduras, por ejemplo, ¿no? Mi mamá, por ser allá en la frontera, había mucha población china, entonces, y la parte china, había mucho, frente a los gustos del norte, el asunto del cultivo y cocinar con verduras y muy estofadas y muy al vapor, etcétera, muy naturales. Y mi mamá traía toda esa cultura que era un poco oriental, norteña, era una mezcla rara, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, en la casa había selgas, o había espinacas, o había lechugas, y había ensaladas, cuando los vegetales eran así. Allá era el queso, la carne, la tortilla de harina, el frijol, y listo, ¿no? Bueno, pero entonces estas cosas pasan. Ya en la cárcel también, creo que fue una gran escuela culinaria. Nosotros nos burlamos, pero fíjate, era una cosa como casi de proyección. La comida de la penitenciaría era horrible, ¿no? Eran unos caldos ahí, olían medio malolientes, pero lo que era una exquisitez, en la mañana, a mediodía y en la noche, eran los frijoles de la olla. Eran unos peroles, ¿no? Unos peroles con unos frijoles maravillosos, desde el caldo solito hasta el frijol, ¿no? Y teníamos ahí como varios entre amigos y otros presos, etcétera, donde hacíamos, juntábamos cosas que teníamos del diario. Pues yo tengo un poco de chorizo, yo tengo un poco de jamón, un poco de tata, y hacíamos y proyectábamos lo que iba a ser la cena, ¿no? Con unas tortillas de harina recién hechecitas, etcétera. Entonces hacíamos unos frijoles, y yo había pensado hacer hasta un recetario de 365 formas de comerte los frijoles, ¿no? Porque era en caldo, con orégano, con comino, con el aceite de oliva, con todo lo que había a la mano, todas las cosas que había a la mano, ¿no? Con carne, hasta con sardina, ¿no? Entonces era una cantidad así de los frijoles, ensalada de frijoles, bueno, de todo, frijoles con lechuga, ¿no? 20,000 cosas, ¿no? Y pues ahí que quedó. Y luego, entre solterías y matrimonio y toda la cosa así, pues era como hacer la cosa de cocinar con los amigos. Cuando termino la cuestión de la diputación, partimos todavía con el ingeniero Cárdenas, los 2 años que él está en la asesoría, ¿no? Estoy ahí en la asesoría, pero pues cuando él sale a la campaña, pues yo ya tengo pues como una distancia muy grande con todo el partido, ¿no? Por toda la cosa, y pues en general como de la política, ¿no? Porque bueno, pues hubo un costo fuerte, claro. Fue un suicidio, fue un suicidio a mi carrera política, ¿no? O sea, pero no me molestaba, pero entonces también era así como, ¿qué hago, no? Otras cosas. Y entonces, por un accidente, una gestión que me envió ahí el ingeniero Cárdenas a hacer al mercado de la Nueva Viga, conocí el mercado de la Nueva Viga. En ese momento estaba muy conectado con el asunto de la música y por el matrimonio con Eugenia León. Estábamos produciendo ahí algunos discos, entonces, y estaba descabezada la Filarmónica de la Ciudad de México. Entonces, un poco era como dar alternativa a la Filarmónica en ese momento, aunque fuera con directores
invitados, con directores invitados. Por cierto, que hoy yo todavía manejo por esa experiencia que esa debería ser la función dentro del PRD, por lo menos, ¿no? En la Filarmónica todos están peleados a muerte, las trompetas contra los violines y los violines contra, para la hora de tocar tocan, y están todos afinaditos, y el que se desafina, ¿no?, se la cargan, o sea, tú no puedes atentar contra el conjunto desafinándote. O sea, a la hora de la nota y de la dirección, todo el mundo tiene que entrar, ¿no?, afinadito. Bueno, pero entonces organizamos un concierto en el Mercado de la Nueva Viga a las 6 de la mañana con la Filarmónica en la Ciudad de México. Entonces esto fue como, tanto para los músicos como para el mercado, fue como una experiencia muy, muy importante. Y luego a partir de ahí, bueno, fueron 3 días de festival y de carnaval que me acercaron mucho al mercado y me hice amigo del mercado. Y luego de esta misma experiencia produjimos un disco que yo fui el productor ejecutivo de un disco de Ramón Vargas, Eugenia León, con la Filarmónica de la Ciudad de México, que ahorita está todavía en Samos, ahí, que se llama Corazón Mexicano, ¿no? Y de música mexicana. Y esta producción y este disco que hicimos del gobierno de la ciudad, como para entregar amigos, gente en las embajadas, etcétera, se convirtió o lo tomó la Conaculta para hacer la representación de México en la Expo Lisboa en 1998. Y en agosto, pues ahí vamos a Lisboa no fue la Filarmónica, fue la Orquesta de Bellas Artes, con Ramón Vargas y Eugenia, y bueno, fue un exitazo. En ese viaje, una cosa que me maravilló fue toda la cultura gastronómica de los portugueses comiéndose el pescado. Le dije, estos con cuatro variedades, y son buenísimos. Nosotros teniendo aquí más de 300 variedades, nuestra demanda es única, o nuestra demanda es únicamente huachilango, robalo, sierra y otra más, y tantán, ¿no? Y bueno, esta idea, por ejemplo, de la cultura gastronómica, entonces al regreso dije, poner un restaurante, ¿no? Y conociendo el mercado, un poco con esta idea de la experiencia gastronómica en Portugal, dije, el pescado que sea donde podamos ofertar distintos pescados, tal como por su verdadero nombre: el extraviado, el esmedregal, la barracuda, el marlin, o sea, los que fueran más allá del robalo y el huachilango, ¿no?, o la mojarra. Y entonces, por un amigo también acá de La Viga, hicimos ¿cómo se llama? Conseguí el localito de la Roma, y ahí empezamos, ¿no?, sin ningún tipo de experiencia, y bueno, aprendiendo también de que no es nada más la ocurrencia de echarle cosas, sino que si ya haces un restaurante te tienen que salir las cosas más o menos igual, claro, siempre. Y bueno, eso implica organización, y yo de ahí también derivé de que yo creo que como un examen a todos los políticos se les debería exigir tener un restaurante para saber a ver qué mañas tienen. Oye, Marco, yo siempre he tenido una opinión respecto al nombre del restaurante. ¿Tiene algo que ver con esta formación de Fidel Castro, la parte comunista, la parte de todo eso? Pues se decían los peces, entonces eran los peces, y eran los peces, era el Partido Comunista, pero era también es también un nombre secreto del grupo al que yo pertenecía, que era Punto Crítico, que era también PC, sí, porque era también una disidencia del viejo PC, ¿no? Entonces, entre los peces del Partido Comunista y los peces acá de Punto Crítico con Raúl Álvarez Garín, ahí se andan disputando el nombre. Oye, y bueno, sigues dando la lucha desde la parte de restaurantera, ¿no? ¿Cómo se te ocurre ese eslogan tan peculiar del restaurante? Porque empezó por los cigarros faros, ¿no?
de pronto, a mí me gustaba en Chihuahua, por ejemplo, todo se remite a Chihuahua, o lo que dirían orígenes destino, ¿no? Sí. El asunto de los cigarros faritos era la única noción que la gente en el norte tenía del mar. Y en el norte, y sobre todo en Chihuahua, hay una gran nostalgia por el mar y por el agua, ¿no? Entonces los viejitos los veías en el campo viendo durante horas la portada de los faritos. Entonces los faritos a mí me gustaba incluso porque tenía esa connotación o esa gráfica o esa remembranza que no era la idea de un mar tropical, sino era un mar frío, ¿no? Entonces el mismo pescador, el mismo incluso con su saco, corbata, etcétera, es una cosa totalmente contradictoria a la idea que tenemos del mar, ¿no? Y entonces una de las me lo fusilé, decidí fusilármelo, y me decidí fusilármelo porque era como, los cigarros faritos ya eran como un producto arqueológico. O sea, ya prácticamente no existían, por ahí la Naval, en algunos lugarcitos del centro histórico, ahí había cajetillas de faritos, pero eso, pues ya prácticamente estaban en extinción. Cuando ya estamos en el asunto de que hago la primera carta y en lugar de faro le ponemos peces y hacemos toda la cuestión pero usando la imagen y los colores de los faritos, con los cuadritos estos alrededor, de pronto aparece que los compró Slim, ¿no? Que Slim ya es dueño también de los faritos, y por ahí me cayeron noticias de que me iban a demandar por el uso de la imagen, ¿no? Entonces yo dije, ya me enchilé, ¿no? Entonces, bueno, casi como un reto, en lugar de echarme para atrás, dije, es más, yo por andar promoviendo los faros, ustedes me deberían de pagar, ¿no? Entonces ya como una forma de reto salió el único lugar que no es de Carlos Slim, ¿no? Lo cual, pues, sí, pueblo, el primero que le lleva la carta es el embajador de Inglaterra en México, que va a comer y de repente ve la carta y dice, hoy voy a cenar con Carlos Slim en la noche, después de la comida, regálame una carta porque se la tengo que llevar, entonces se la llevé. Luego me dijo que se había puesto un poco serio, ¿no? Pero ya conociendo a otros también, como que nos han tolerado, pero al mismo tiempo yo les tengo un poco el reclamo de que así como la Corona promueve con sus toldos y sus cerveza, así, bueno, pues una cuestión como los faros, que ahora ya están en caja de lámina, ya los hicieron New Age como para jóvenes, ¿no? Y tuvieron casi como un boom, sí, importante. Ahora, bueno, pues están ahí los faritos, ¿no? Y bueno, pues un promotor de los faritos de manera indirecta, pero al mismo tiempo a mí me atrae mucho esta idea de conectar con la parte del mar, ¿no? Y esta idea de la cultura del mar, que bueno, pues en mi tierra ha sido muy importante y lo tengo que reconocer. ¿En dónde encuentran ahorita la gente que nos está viendo? ¿Qué ubicaciones tiene el restaurante Peces actualmente? Está ahorita en Jalapa 237, en la colonia Roma, entre Coahuila y Campeche, es así el original. Luego tenemos otro que está en Ricardo Castro, en Insurgentes, allí cerca de la colonia Guadalupeín, y está el nuevo restaurante que está acá en Tokio 52, atrás de las oficinas de Seguro Social, cerca de la Diana, entre Toledo y Sevilla, ¿no? Entonces ahí estamos con toda esta experiencia gastronómica, ¿no? Marco, pues, ¿qué proyectos siguen para Marco Rascón? Pues mira, ahorita viendo cómo se han desarrollado las cosas, hay pues una idea de decir, tenemos que apostarle al colectivo histórico que ha surgido de la izquierda y hoy está, pues va a estar en las urnas, ¿no? No apostarle a las urnas en este momento, incluso hace 3 años, tanto la experiencia un poco de la Cuauhtémoc y los resultados
pero también hubo acercamientos con la parte del voto nulo, pero hoy tenemos que reconocer que tanto el voto nulo como la abstención de alguna manera favorece al PRI, y en ese sentido a mí me parece que pensar en el regreso del viejo régimen está complicado. Creo que para el país vendría siendo una derrota de que no pudimos cambiar generando nuevas reglas, ¿no?, de convivencia política. El continuismo tampoco no me gusta, o sea, de lo que ha venido sucediendo en estos últimos 12 años, y aunque tengo una cantidad de críticas tanto pasadas como presentes sobre lo que ha sido el comportamiento del PRD, particularmente de las últimas candidaturas a la presidencia del PRD, pues hoy de alguna manera tenemos que por lo menos no ser un obstáculo para que las cosas se desarrollen, ¿no? Y en ese sentido pues nos ha citado, aunque no me ha sacado tampoco de mi actividad central, que es la parte gastronómica y que es la parte un tanto empresarial, donde estoy metido, y creo que ahí voy a seguir un buen rato más. ¿Te gustaría volver a la escena pública? Ahorita como está, mira, no veo por dónde, o sea, no me, así con mucha, ha habido proyectos ahí que hemos ido desarrollando, ¿no? Me gusta mucho esta cuestión de la que he estado conectada en los últimos 12 años, toda la parte del comercio. Creo que se puede hacer una cosa muy importante con los mercados públicos, ¿no? Son espacios, ya hay una infraestructura, ya hay una cantidad de cosas que podríamos levantar. Eso junto con cultura podríamos hacer cosas muy importantes, ¿no? Que ayudaran a la reconstrucción, o por lo menos al fortalecimiento de toda la vida comunitaria y de tejido social en la Ciudad de México, y eso sería las mejores garantías o seguros contra un proceso de deterioro de la violencia. Y sí, exacto. Oye, pues quiero agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. De verdad creo que ha sido una grata experiencia el tenerte aquí. O nos podemos pasar hablando todo el día de todo, de toda tu trayectoria, de toda esta parte de todo lo que se ha hecho en materia de la lucha social y demás. Felicitarte, porque reconocerte el valor que has tenido de ir abriendo esta brecha para que las cosas cambien, y te pediría, bueno, pues que nos dieras un mensaje final para toda la gente que nos ve, y también pues que los invites a que vean tu programa también. Bueno, pues estamos ahora en el programa de materia de pescado, que bueno, consideramos que es pues una aportación importante a la cultura gastronómica, ahí junto con Daniel Jiménez Cacho y otros muchos invitados y amigos. Pero yo quisiera decir centralmente que los momentos que estamos viviendo en nuestro país son momentos de tomar decisiones de fondo. Creo que las repercusiones a veces no las vemos de manera inmediata, pero nuestro voto, nuestra participación desde nuestros propios ámbitos son sumamente importantes, y creo que tienen la capacidad de mover grandes cursos, y en ese sentido creo que pues el próximo proceso electoral va a ser importante, aunque también tenemos que reconocer nuestra inmensa insatisfacción con respecto a las formas de gobierno como se han venido desarrollando, donde obviamente pues la ciudadanía o los que no estamos acuerpados en esta vida política partidaria, pues nos sentimos prácticamente excluidos, y en esa exclusión podemos considerar que somos los más. Es un amplio sector de la ciudadanía que únicamente está viendo desde fuera cómo se desarrollan
los acontecimientos y donde a veces se nos vulnera nuestra capacidad de decisión. Creo que hay que fortalecer cualquier tipo de instrumento que implique que nosotros podamos influir en las decisiones y al mismo tiempo apoderarnos de las mismas decisiones, ¿no? Bueno, pues a todos, y agradecer a México TV, aquí a Mario López, nuestro amigo, y otra vez recordar un poco la presencia aquí de nuestra amiga Elsa Pacheco, que ya no nos acompaña, pero que hoy la recordamos con mucho cariño. Marco, pues finalmente te pediría que nos regalaras un mensaje aquí en nuestro libro de personalidades. Gracias, ¿no? Y bueno, pues a ustedes, amigos, muchas gracias por el favor de su atención. Pues los esperamos la próxima semana con otra de nuestras personalidades, con otro invitado, en esto que es Personalidades a Contraluz. Muchas gracias y los invito a que nos manden sus comentarios, sus sugerencias a mi correo electrónico, que es mariolopezjr@hotmail.com, y que nos busquen también en el Facebook. Muchas gracias y hasta luego.